Bueno, bienvenidos a todos. En nombre de la asociación y de Baker McKenzie les doy la bienvenida a esta mesa redonda, que es la primera mesa redonda del Comité de Economía Digital. Para los que no saben, el Comité de Economía Digital de la asociación actualmente es liderado por el doctor Víctor Ayalde, que también nos va a estar acompañando el día de hoy. La idea de este comité es crear mesas de discusión y mesas de trabajo entre varias personas, pues para debatir obviamente temas relacionados con economía digital. Del comité hacen parte varias personas, sin embargo, por temas de agenda, etcétera, este año solo pudimos sacar adelante o digamos estudiar a fondo dos temas. El primero relacionado con influencers y publicidad y el segundo pues relacionado con la definición de mercados relevantes en plataformas digitales, y pues esa es la razón por la que estamos haciendo esta mesa redonda el día de hoy. Quiero hacer un reconocimiento tanto a Natalie Sopo como a Andrés Felipe Yáñez, que los dos en conjunto con Víctor y conmigo estuvieron trabajando estos temas. Y la idea es invitarlos a que participen porque en la medida que haya más discusión y más personas involucradas, pues el debate se hace cada día más interesante. Me permito ahora presentarles la mesa del día de hoy, el panel. En primer lugar, pues contamos con la presencia del doctor Juan Pablo Hernández, que es actual coordinador de planeación estratégica de la CRC. Y también contamos con la presencia del doctor Juan Pablo Herrera, que como muchos de ustedes saben, actualmente es el delegado de protección de la competencia de la SIC. A los dos les agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación. Por parte de los comentaristas estaremos Víctor Ayalde, que como saben trabaja actualmente en Gómez Pinzón, temas relacionados con economía digital, y yo que también vengo trabajando estos temas acá en Baker McKenzie. Esto me lleva a decirles también que los temas que se traten acá serán pues opiniones estrictamente personales y que para nada reflejan otro tipo de opiniones. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Víctor para que haga una introducción al tema y empecemos con la mesa redonda el día de hoy. Bueno, Mariana, muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta discusión. Estos temas no son fáciles porque pues estamos viviendo en este momento un boom con el tema de la transformación digital, con palabras como innovación. Acabamos de ver que el primer unicornio colombiano acaba de recibir una segunda gran inversión de tecnología, de capital, y tiene unas valoraciones pues ya que lo ponen en estándares mundiales. Y pues nosotros como estudiosos de los temas de derecho de la competencia y telecomunicaciones, vemos cómo se ha venido desarrollando la perspectiva de analizar derecho de la competencia y algoritmos, derecho a la competencia y datos personales, derecho a la competencia y economía digital. En Colombia tenemos nuestra aproximación propia, que es la economía naranja, con las industrias creativas, que tiene otra arista, y por supuesto todos los temas de software, de informática. Y parte del trabajo del Comité de Economía Digital es un poco ir aterrizando la discusión y partiendo, digamos, de unos puntos, unos entendimientos pues muy importantes. Por eso nosotros ya hemos hablado preliminarmente con los expositores de hoy, y la idea sería que hoy es el inicio de una serie de sesiones de trabajo para mirar en estos espacios con opiniones personales, pero discusiones abiertas, cómo nos aproximamos a estos conceptos, porque claramente el desarrollo de la tecnología va mucho más rápido de los análisis que podemos hacer como abogados, y en esa medida tenemos que plantearnos cómo nosotros nos impacta, y ese impacto no solamente es sustancial por el desarrollo de la industria, sino desde el punto de vista del ejercicio de la profesión y del análisis del derecho a la competencia, y es cómo podemos utilizar herramientas para analizar las conductas de prácticas restrictivas de la competencia, cómo las autoridades pueden utilizar la tecnología para mejorar sus análisis, para mejorar la aproximación a los mercados y mejorar su entendimiento. Entonces, son aristas sustanciales, son aristas formales, son aristas de ejercicio de la profesión, y claramente nosotros sabemos que somos abogados que fundamentamos la mayoría aquí en, digamos, derecho a la competencia. Somos muy amantes de la profesión porque de alguna manera busca objetivizar las soluciones a algunos problemas a través de la economía. Y en esa medida en que la economía está cambiando su aproximación, donde ya las transacciones no son en dinero, sino que son otro tipo de transacciones, pues nos hacen reevaluar mucho nuestra aproximación. Alguien alguna vez decía que el siglo XXI será de los que tengan la capacidad de desaprender y volver a aprender, y en esa medida, pues estos son los espacios para que reevaluemos muchos de los precedentes, y con mucho, digamos, gusto me gusta, y yo sé que el doctor Herrera
fue parte de esto, que en Colombia, en el análisis de estos mercados de plataformas de 2 puntos, hay un precedente que no existe en otra parte del mundo. Yo creo que fue la solución que se dio el caso de las tarjetas. El caso se ha debatido en Europa, en Estados Unidos, en Singapur específicamente, pero el único sitio del mundo donde hubo una autoridad de competencia con una aproximación procompetitiva fue en Colombia. Por eso consideramos que este es el primer paso para que, adicional a que miremos lo que ocurre en otras partes, empecemos a desarrollar un poco también esa escuela latinoamericana de derecho a la competencia, porque las autoridades latinoamericanas de regulación, las autoridades de competencia y los profesionales, yo creo que también somos capaces de desarrollar herramientas válidas que ojalá sirvan para aportar este debate a nivel mundial, pues porque por supuesto tenemos unas particularidades. Entonces, esto es un poco de introducción de cuál es lo que busca el comité, qué es lo que estamos haciendo en la asociación, y pues de nuevo le agradecemos muchísimo al doctor Juan Pablo Hernández, al doctor Juan Pablo Herrera por acompañarnos, pues porque son 2 autoridades que tienen mucho para aportarnos. Entonces le doy la palabra a Mariana para que empiece guiándonos con la discusión. Gracias, Víctor. Sí, pues en primer lugar les contamos que en las mesas de trabajo y de discusión que tuvimos en el Comité de Economía Digital, una de las primeras cosas que nos preguntamos es, bueno, ¿qué es un mercado de 2 puntas o mercado de 2 lados? Que es pues finalmente lo que estamos hablando hoy. Y nos dimos cuenta que realmente no es tan claro, o la gente no tiene muy claro qué es. O sea, lo hemos oído hablar muchas veces, y existe hace mucho tiempo, pero realmente la gente no tiene claro qué es. Entonces, digamos que la primera pregunta está relacionada pues con la pregunta básica del día de hoy, y es ¿qué es un mercado de 2 puntas o qué es un mercado de 2 lados? Y la pregunta siguiente, derivada de esa, que pues es la más importante, diría yo, es pues que nos cuenten qué problemáticas surgen a raíz de ese concepto frente al tema de la definición del mercado relevante. Entonces les doy la palabra para que nos hagan una pequeña presentación sobre este primer punto. No sé cuál de los dos quiere empezar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como superintendente delegado para la protección de la competencia, pues me es muy grato tener la oportunidad de intervenir en este tipo de discusiones que a todas luces son muy pertinentes para poder avanzar no solamente en la reflexión académica, sino en la reflexión práctica de lo que es hoy por hoy una realidad económica que amerita ser analizada con todo el cuidado, con todo el rigor, pero por supuesto también con todas las herramientas lo suficientemente claras, utilizando el background que las diferentes autoridades, tanto de regulación como autoridades de competencia, han tenido a bien a plantear sobre el tema. Cuando por primera vez yo me enfrenté a la definición de mercado de 2 lados, como el doctor Víctor Ayalde muy bien lo señalaba, estábamos por allá en el año 2009, finalizando el 2008. Fue la primera vez que empezaba a, yo por lo menos a aterrizar a esa discusión, una discusión que seguramente el doctor Miranda tiene mucho más claridad de sus orígenes desde el año 2004, en donde en su momento la Federación Nacional de Comerciantes sugería que para la economía colombiana la tarifa interbancaria de intercambio debería estar en un nivel o 0 para tarjetas de débito o muy bajo para temas, en términos relativos a lo que se estaba observando, para los temas de tarjetas crédito. Y cuando uno miraba la lógica de la pretensión de FENALCO, pues terminaba uno intentando entender cuál era la racionalidad de esa medida desde una perspectiva muy tradicional de lo que representaría el mercado de pagos de bajo valor. No obstante, por allá en el año 2006, 2003 y 98, yéndome un poco hacia atrás, 2 autores muy importantes en materia de lo que significa la definición de mercado de 2 lados, habían empezado a escribir varios papers precisamente a propósito de lo que estaba pasando en el mercado de 2 lados y luego dándose cuenta de las implicaciones que eso podía tener para otro tipo de fenómenos de interacción. Jean Tirole y Rochet, en 2 artículos muy interesantes de 98, 2003 y 2006, avanzaban en esta proposición. Y entendiendo, y ya vuelvo a ese mercado de 2 lados, me llamó mucho la atención un símil que ellos proponían y que seguramente tiene
toda la razón de traerse a colación a la hora de definir un mercado de dos lados. Y ellos, digamos, dentro de su lógica, proponían un ejemplo. Y era, vámonos a una sociedad occidental, a una sociedad extremadamente machista, y pensemos inicialmente en una discoteca en donde se están encontrando, o en un club en donde se están encontrando hombres y mujeres para generar algún grado de emparejamiento entre hombres y mujeres. Claramente lo que Rochet y Tirole decían es que pues, seguramente los hombres que habitualmente están acostumbrados a invitar a las mujeres y las mujeres que habitualmente están expectantes de ser invitadas por los hombres, insisto, quiero hacer salvedad en este escenario absolutamente restrictivo, machista y con todas las vicisitudes que pueda tener, proponían algo que intuitivamente era muy, muy interesante. ¿Cuánto debía cobrar el dueño de la discoteca para la entrada de hombres y para la entrada de mujeres? Y seguramente se daba cuenta que un incremento en precios transitorio y no significativo en la entrada de las mujeres, a las mujeres, pues seguramente iba a ser bastante complejo que fuese asimilable, toda vez que pues, las mujeres esperaban pues, entrar gratis. Mientras que el efecto del cambio en el precio frente a los hombres seguramente no iba a generar una reacción tan negativa como si en las mujeres. Reconociendo esto, que existía un elemento fundamental, y es que los incentivos que los hombres tuviesen para ir a la discoteca dependería del número de mujeres que pudiesen estar y viceversa. El número de mujeres que pudiera atender a esta discoteca, si efectivamente estaban pensando en generar algún mecanismo de emparejamiento, estaría en función del número de hombres que pudiesen estar. Todo ello me llevaría a reconocer tres elementos fundamentales. Primero, la discoteca terminaba siendo una plataforma que estaba negociando con dos tipos de agentes con disponibilidades a pagar completamente diferentes. Las mujeres seguramente tenían una elasticidad precio muy distinta a la de los hombres. Y en esa medida, pues lo único que quedaba claro es que existía un efecto cruzado entre el número de mujeres para poderse incentivar los hombres a acudir a ese espacio y el número de hombres para poder incentivar a las mujeres a ir a ese espacio. ¿A qué voy con esto? Si estamos pensando en un mercado de dos lados, estamos reconociendo entonces la existencia de una plataforma, la existencia de dos tipos de agentes con disponibilidades a pagar distintas y con sensibilidades al precio completamente diferentes, pero lo que es más importante, con unos efectos cruzados que en últimas terminan siendo las denominadas externalidades de red, que van a definir la interacción entre esos dos lados del mercado. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver una discoteca con el sistema de pago de bajo valor? Pues devolviéndome entonces al año 2004, 2005, uno podía empezar a entender que en el sistema de pago de bajo valor existían dos tipos de bancos, y aún existen, los bancos adquirentes y los bancos emisores. Los bancos adquirentes negociando con los establecimientos de comercio, los bancos emisores negociando con los tarjetavientes, y por supuesto una tarifa que el banco emisor le cobra al banco adquirente por el éxito de haber generado la emisión de un plástico que terminaría siendo o detonando una relación transaccional con un establecimiento de comercio que tuviera una relación contractual con el banco adquirente. Por supuesto, el número de tarjetavientes dependería del número de establecimientos de comercio que tuviesen la posibilidad de recibir ese medio de pago, y el número de establecimientos de comercio dependería del número de tarjetavientes existentes. Pero al igual que nos pasaba con la discoteca, establecimientos de comercio y tarjetavientes tendrían disponibilidades completamente diferentes a responder frente a cambios en precios. Seguramente el tarjetaviente, al ver incrementado marginalmente la cuota de manejo, podrá siempre decir, pues simplemente desisto del uso de ese medio de pago, y siempre tendrá el efectivo como un mecanismo que fácilmente puede sustituir. El establecimiento de comercio seguramente, al momento de enfrentar un incremento en la comisión de adquirencia, pensará dos veces si efectivamente toma la decisión o no de sustituir cuando ya ha pactado un contrato y ha asumido unas inversiones tecnológicas y una adecuación de su esquema de negocios que puede estar supeditada de forma mucho más rígida a la que podría tener el tarjetaviente. ¿Qué tenemos aquí? Exactamente el mismo fenómeno,
Pero ese fenómeno puede ser replicable a muchísimos mecanismos que hoy por hoy están directamente ligados con problemas de economía digital, y yo diría que incluso con problemas que van mucho más allá de la economía digital. Y me refiero en este último caso a un tema muy importante. Piensen, por ejemplo, en el sistema de salud colombiano y piensen el rol de una EPS, el rol de las IPS y el rol de los usuarios. Seguramente la EPS tiene como función básica en uno de los lados del mercado avanzar en la contratación o en la, estoy básicamente en el régimen contributivo, y en ese régimen contributivo lo que uno va a tener es pues, una serie de afiliados, potenciales afiliados que las EPS intentarían conquistar, ¿cierto? Y del otro lado, un número de IPS que están en disposición de prestar ese servicio. Pues, asumiendo por ahora que no existe un mecanismo de integración vertical, con toda la salvedad que pueda tener a propósito de la reciente decisión del Tribunal Administrativo, lo que uno sí podría empezar a reconocer es que pues, en ambos lados existen externalidades de red. Los usuarios estarán pensando en tomar la decisión de afiliarse a la EPS en función del número de IPS, y las IPS tendrán más o menos incentivos de avanzar en las negociaciones dependiendo del número de usuarios. Lo que consideramos acá que es común al sistema de pago de bajo valor, a la discoteca y a ese sistema de seguridad es la presencia de la plataforma y es la presencia de estos agentes cuyas externalidades de red terminan siendo muy importantes. Por supuesto, no siempre van a existir externalidades positivas, podrán existir externalidades negativas también en esas plataformas, y simplemente piensen ustedes lo que representa el mercado de pauta publicitaria por un lado y los radioescuchas de una emisora, de un grupo de emisoras particular. Pues en la medida en que exista más pauta publicitaria, si los consumidores de esa frecuencia están esperando es disfrutar música, pues seguramente van a verse enfrentados a situaciones mucho más restrictivas a si efectivamente no existiera pauta. Lo cierto es que esos efectos de red terminan siendo muy importantes para poder entender cuál es esa dinámica de los mercados. Podría uno pensar en, digamos, esquemas de dos lados, transaccionales y no transaccionales, dependiendo de la naturaleza misma de la plataforma. Y podría uno empezar a evidenciar por lo menos dos tipos de externalidades. Las externalidades de red propias de membresía, a la que he intentado hacer alusión, y por otro lado, unas externalidades que podríamos pensar de uso, ¿cierto? La externalidad de membresía, como lo estoy señalando, es el número de agentes que exista en el otro lado del mercado, puede incentivar o desincentivar en una primera etapa la participación de nuevos agentes en el mercado. Pero a su vez, la externalidad directamente relacionada como de uso va a desencadenar incentivos adicionales a la participación en uno de los lados del mercado. Me explico. No necesariamente un número muy grande de agentes del otro lado puede llegar a ser una condición suficiente para desencadenar una réplica del otro lado del mercado con un número lo suficientemente grande de agentes. Podríamos realmente esperar a que en la etapa 2, si efectivamente estamos hablando de un mecanismo transaccional, se lleven a cabo las transacciones y en esa medida los consumidores o los productores de alguno de los dos lados del mercado evalúen qué tanto ha sido el uso y el mecanismo transaccional que se está detonando en el mercado. Aquí, en la presentación que habíamos preparado para esta primera pregunta, sencillamente habíamos relacionado un par de esquemas. Lucas, pasemos rápidamente a los esquemas, pues más allá de las definiciones, simplemente para ilustrar. Traíamos, por ejemplo, como referencia a Deezer o a Spotify, como una plataforma para ilustrar un cuarto ejemplo. Y en Deezer y en Spotify tenemos básicamente dos bloques. Un bloque de oyentes que seguramente están dispuestos a descargar la aplicación, ¿cierto? En el momento en que descargan la aplicación, pues suministra una cantidad de información relevante y más adelante hablaremos sobre esa información que están revelando versus la ausencia de un precio de mercado existente. Y del otro lado, pues hay unos productores de música o productores de contenidos que están negociando en esa plataforma. Obviamente, la
clave del éxito de estas dos puntas del mercado dependerá de la dinámica de la otra punta. Pero a su vez, algo muy importante es que la externalidad de uso se está desencadenando en el momento en que empezamos a hacer ese mecanismo de emparejamiento. Es decir, en la medida en que los usuarios optan por elegir uno o un grupo de autores musicales, creadores, productores musicales, y empiezan a descargar la plataforma. Hay básicamente vinculados dos canales. Por un lado, se pagan las regalías por usar la música en la plataforma y los productores pautan en la plataforma para promocionar a sus artistas, y del otro lado se ofrece música a cambio de escuchar publicidad o pagar por esa publicidad, y sumado a eso, divulgando información que podría llegar a ser información sensible e información personal de cada uno de los actores del mercado. ¿Eso a qué nos lleva? Y ya simplemente termino con esto, a la hora de empezar a definir estos mercados. Eso nos llevaría, pasemos al siguiente argumento, a que hoy por hoy, pues uno podría empezar a sintetizar una serie de información que no deja de ser realmente impactante. A propósito de este ejemplo, uno podría decir que durante el año 2018, y más adelante les voy a mostrar un poco algunos datos adicionales, se ha estimado que 255 millones de usuarios adquieren una suscripción al servicio streaming, y el consumidor de música promedio pasa 17.8 horas a la semana escuchando música, ¿no? 57% de la población que usa el servicio de streaming musical se encuentra entre los 16 y los 24 años, dato que termina siendo muy importante a propósito de la vigencia que puede tener este tipo de relaciones contractuales. Y desde el lado del productor, pues gracias a los usuarios de servicio de streaming, el mercado de música grabada continúa crecimiento. En 38 mercados del mundo, más de la mitad de los ingresos provienen de mercados digitales, y durante el 2018 el 47% de los ingresos de la industria musical global provino del servicio de streaming. Y simplemente estoy mencionándolo como un cuarto ejemplo dentro de mi exposición de lo que podría llegar a ser el elemento clave de un mercado de dos lados. El reto, por supuesto, desde la lógica de competencia, y ya le daré el espacio para que desde la lógica del regulador también se abra este debate, es definitivamente entender que muchas de las herramientas que convencionalmente se utilizan para la definición de mercados relevantes debe ser cuidadosamente revisada, partiendo de un principio fundamental, y es que difícilmente la teoría de mercado de dos lados puede ser fácilmente extrapolable a todos los mercados. Y aquí yo creo que hay un elemento fundamental para considerar, y es que es muy importante realizar un análisis de caso a caso a la hora de entender la lógica que intermedia esa plataforma, las características intrínsecas del bien o servicio sobre el cual se está generando algún mecanismo transaccional, y por supuesto, yo creo que es lo más sensible, reconocer el tipo de externalidades que se pueden estar vinculando, si es que existen, porque también quiero hacer ese disclaimer, podríamos tener mercados de dos lados sobre los cuales probablemente las externalidades tiendan a ser nulas, frente a lo cual, por más mercado de dos lados que sea, volvería a acudir a las herramientas tradicionales para poder entender las dinámicas competitivas. Todo ello para pensar que desde el reto de la autoridad de competencia hay un primer elemento muy importante para poder traer a colación en esta discusión, y es reconocer mecanismos que permitan entender el mercado de dos lados, pero a su vez reconocer la altísima heterogeneidad que podríamos empezar a reconocer entre los distintos mercados de dos lados para llegar a concluir que ese análisis caso a caso terminará siendo muy importante para poder llegar a una conclusión inequívoca sobre el tipo de proceso de asignación de recursos que se está mencionando. Y terminaría con un elemento muy importante que seguramente va a ser un poco chocante para los organizadores del evento, pero tengo que decirlo. Y es que bajo ninguna circunstancia la definición de mercado relevante puede constituirse el fin último de las discusiones que tengamos que abrir en materia de libre competencia, O sea, lo que estoy diciendo básicamente es que la definición de mercado relevante es un lente que debe ser útil para poder avanzar en la identificación de los problemas de libre competencia, ¿cierto?
Y en esa medida, lo que propondría es que, obviamente, para la autoridad de competencia le queda un reto muy importante, aproximarse a este mecanismo de asignación de recursos, haciendo las mediciones necesarias y entendiendo cuidadosamente cada una de esas externalidades bajo la premisa fundamental de es el medio para poder entender la actuación de la autoridad de competencia, más no el fin. Y seguramente más adelante tendremos oportunidad de explorar esas dos últimas afirmaciones. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia. Gracias a Baker y McKenzie, gracias Víctor, Mariana. Buenas tardes a todos. Bueno, ya con esta introducción, ya Juan Pablo, aquí el doctor Herrera, pues ya dijo pues muchísimas de las temas de mercado relevantes. La aproximación desde el punto de vista pues de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, como ustedes saben, pues es distinta, es ex ante, tiene una finalidad diametralmente pues diferente a lo que hace pues la autoridad ex post. Nosotros sí nos enfrentamos con estos temas, digamos, básicos primero, de mercados relevantes como tal formalmente, como desde el 2009, decreto 2870, como anticipo luego de la ley 1341, que ya pues de manera más explícita nos da esa competencia de decir, bueno, ustedes definen los mercados relevantes, en aquellos mercados donde se identifique que hay una falla, pues hacen regulación ex ante, establecen remedios para prevenir, digamos, pues abusos. Obviamente en materia ex post pues está la autoridad de competencia, que es la Superintendencia de Industria. Nosotros pues digamos de manera ex ante tratamos esos mercados. En el tema, digamos, las plataformas de dos lados pues existen hace muchísimos años, como lo decía el doctor Herrera, pues está la televisión abierta a través de publicidad, pero digamos, ¿por qué toman como tanta relevancia, sobre todo en el sector de TIC? Pues digamos en los últimos años son como las plataformas de dos lados, especialmente las que son en línea, las que empiezan a cobrar como mucha más relevancia. Las principales pues empresas que cotizan en Wall Street, sabemos que pues de las 10 más grandes, muchas son plataformas en línea y pues de dos lados, la mayoría, otras no. Digamos que ahí también se suele como generalizar que todas son de dos lados, pero pues hay particularidades y es en parte todo el análisis que hacía el doctor Herrera de cuáles sí tienen externalidades, cuáles no, como podemos de pronto ver ahora más adelante. Efectivamente, para que haya, digamos, una firma actúa como plataforma intermedia y vende productos en los dos lados de esta plataforma. Internaliza y es parte como de pues de las variables para identificar que sí se trata de un mercado de dos lados, que internaliza estas externalidades que se dan de red. Entre más usuarios obviamente hay en uno de los dos lados del mercado, digamos es más conveniente para otro de los dos lados, digamos una de las condiciones que se deben dar ahí. Bueno, digamos diferenciando con los mercados de un lado tradicionales, esto pues lo podemos pasar, y las demandas tienen que estar interrelacionadas en los dos grupos de usuarios. Uno de los ejemplos importantísimos de la relevancia que decía en el sector de TIC y de economía digital, que no lo teníamos, digamos, presente tanto en el regulador. Hace 2 años nos dimos en la tarea de empezar a estudiar la economía digital. Hemos recibido, digamos, algunas críticas como de pues, actores que dicen ustedes se están metiendo en áreas que de pronto no es su competencia, pero pues tenemos la política y es normal que uno para entender qué está pasando en los mercados pues tiene que ver el todo, y ya sabemos que solo nos podemos enfocar en lo que es el área de nuestra competencia, pues está en la ley 1341, no nos podemos salir de ahí, pero no podemos desconocer todos esos potenciales sustitutos que se están viendo y que pueden empezar a convertirse, a hacer presiones de competencia en los servicios tradicionales de telecomunicaciones, en los servicios de voz, en los servicios de datos. Pues Amazon es uno de los ejemplos más típicos de mercados de dos o más lados, un grupo de compradores, un grupo de vendedores, y como el ejemplo que ponía el doctor Herrera,
pues le conviene a cada una de las dos partes de la plataforma, mientras más usuarios hay al otro lado, o digamos a los usuarios les conviene que haya más proveedores y de mejor calidad en el otro de los lados del mercado. Otro mercado interesante que todos conocemos es Google, donde ahí vemos muchos más lados, pues ya no sería solo dos lados, sino la cantidad de productos que ofrece la plataforma a usuarios del motor de búsqueda, usuarios masivos, por otro lado los anunciantes, intermediarios de datos, que es uno de los temas más importantes y pues a mi juicio como de los más complejos de identificar en todo este modelo. Digamos, las prelaciones en los resultados cuando uno está buscando, que ya uno identifica que le están empezando a hacer publicidad dirigida, le adivinan los gustos, digamos, obviamente con el uso de Big Data, en fin. Y uno, digamos que los criterios a nivel general para poder identificar mercados de dos o más lados, pues dos o más grupos distintos de usuarios realizan o no transacciones, obtienen un bien o servicio a través de la plataforma, puede o no haber la transacción o puede ser a través, digamos, de plataformas publicitarias tradicionales. Debe haber externalidades de red indirectas para que se pueda considerar un mercado de dos lados, o si no entraríamos como en un mercado tradicional lineal. Externalidad puede ser positiva, mientras más usuarios hay del otro lado, pues más me beneficio de este lado del mercado, o pueden ser negativas, que puede ser un caso sui generis, pero supongamos en el tema de la publicidad, que es uno de los lados del mercado, si hay demasiada publicidad para el otro lado del mercado, puede ser negativo. O sea, una cantidad de comerciales de pronto exagerada, cuando uno está viendo un programa, pues ya empieza a ser una externalidad negativa. Y, digamos, se caracterizan por la existencia de un intermediario, que es, en últimas, la plataforma. Y esta plataforma es quien internaliza las externalidades de las redes. Si no existiera esto, pues no sería una plataforma de dos lados. Es la plataforma la que establece o la que pone las normas del juego, identificando o estableciendo un precio a un lado y un precio al otro. Puede ser no cobrar en un lado de la plataforma y cobrar unos precios, subsidiar uno de los lados de la plataforma, pero en últimas es esta plataforma la que internaliza y en la suma de sus dos partes, pues maximiza su retorno. Tenemos pues mercados transaccionales, plataformas comerciales, el ejemplo que veíamos de Amazon, o plataformas de publicidad también pues muy tradicionales, periódicos, televisión abierta. Y uno que tenía pues interés particular de mostrarles es, por ejemplo, ya cuando incluimos los datos, por ejemplo, estas plataformas, Facebook, el uso de los datos, ¿no? La intermediación que se hace de los datos, la información que utilizan de todos los usuarios, los contactos, en fin, esto tiene muchísimo valor, que fue, digamos, las noticias que vimos el año pasado sobre esta fuga de información. Identificar qué tanto está obteniendo la plataforma a través de los datos de los usuarios es muy complejo, pero yo creo que es como el reto que en adelante tendrá que venir. No sé cómo llegaremos a eso, no sé cómo la autoridad ex post ha pensado atacar este tema, pero de la literatura que hemos podido observar, que es un tema en bastante pues, desarrollo y está en construcción en las distintas jurisdicciones, es algo que habrá que tratar de poder medir en algún momento, para poder tener todos los elementos del mercado relevante. Bueno, en cuanto a metodología de análisis que proponemos en el documento que publicamos y los invitamos a todos a ver, está publicado en nuestra página, de la revisión de literatura que vimos, bueno, ¿qué metodologías de análisis se pueden proponer para las plataformas de dos lados? Por un lado, identificar el mercado, y de dos o múltiples lados con estas, digamos, factores que veíamos al inicio, definir ese mercado relevante, que pues suena fácil decirlo, pero pues es bastante complejo, y pues a partir de ahí establecer un análisis de competencia. En la etapa 1,
digamos, reiterando un poco, 2 o más grupos de usuarios que interactúan a través del uso de plataforma en línea, externalidades de red indirectas que conectan las demandas de las 2 puntas del mercado, el intermediario que internaliza y una estructura de precios no neutral, que también ahí es donde se identifica más fácil que la plataforma eso no de 2 lados. Digamos, no obedece a una estructura normal de precios como llevado a costo, uno diga, ¿y por qué esta parte del mercado no está pagando? Pues porque seguramente está internalizando, pero está cobrando más al otro lado del mercado. Sí, qué pena. Doctor Hernández, como hay varios que no son economistas en la sala, ¿qué entendemos por una estructura de precios no neutral y cuál sería como el contrafactual para entender eso? Pues sería como una estructura lineal tradicional, sería pues como llevarlo a asociarlo con los costos, digamos, a entenderlo a través de los costos más como llamaría uno en temas de regulación tradicionales, más una utilidad razonable, por decirlo así. O sea, que obedezca a una estructura de costos. Y no que aparentemente el servicio no está costando o hay alguien de los 2 lados que no está pagando nada. Ahí es donde dice, pero ¿por qué si hay unos costos intrínsecos? Sí, pero pues ahí radica que pues no es neutral porque digamos, no obedece a una estructura de precios no necesariamente en uno de los 2 lados del mercado. En temas transaccionales y no transaccionales, bueno, en temas transaccionales la metodología se sugiere, pues digamos, se puede hablar de un solo mercado, pero siempre considerando qué está sucediendo en ambos lados del mercado. Aplicar el test del monopolista hipotético, sumando precios en cada lado del mercado, y en la no transaccional, pues las sugerencias que vimos y que revisamos en la literatura es 2 mercados separados, considerar ambos lados del mercado y aplicando un aumento de precios, el test del monopolista en cada lado del mercado. Cuando hay una dificultad en hacer esto, por ejemplo, no sé, en temas publicitarios, si el precio o si el precio es igual a 0, digamos, uno de los lados del mercado no paga, en vez del test del monopolista hipotético, lo que hemos visto de revisión de literatura, es un test asociado a la calidad. O sea, no es un test asociado a un incremento en el precio, sino una reducción de la calidad, a ver si la persona está dispuesta a que con una reducción de atributos del servicio, está dispuesto a mantenerse en el servicio o a pagar menos. Que sería como el contrafactual que diríamos en este caso. ¿Qué ejemplos podemos ver? Lo que decía al comienzo de que uno intuitivamente pareciera que todo es de 2 lados, pero pues uno va mirando como los criterios y resulta que no es tan así. WhatsApp, pues al principio que abordábamos este tema nos confundía un poco, decíamos, pero esto, sobre todo por la importancia del regulador, de que ya empieza uno a tratar de ver como presiones competitivas y por eso paralelamente hicimos otro estudio que vamos a publicar en los próximos días, que es el estudio de mercado de OTTs, de todas estas aplicaciones en línea, que muchas son plataformas de 2 lados, muchas no, pero hay unos hallazgos importantísimos y nosotros como regulador estamos en la obligación pues de estar monitoreando esto porque en algún momento, aunque pareciera que no tenemos competencia, pues empiezan a ejercer presión de sustitución sobre la voz móvil, sobre los datos. Muchos de nosotros pues reemplazamos hoy en día una llamada de voz por pues, hacer una llamada o mandar un mensaje de voz por WhatsApp. Pero por ejemplo, WhatsApp no es una plataforma de 2 lados, no cumple con los criterios. ¿Por qué? Porque pues por ahora no está ofreciendo publicidad. En algún momento se ha hablado de que puede que lo ofrezca, en fin, pero por ahora WhatsApp no ofrece publicidad, entonces de pronto el tema de dónde está la bolita, de eso tan bueno no dan tanto, uno dice no, nuestros datos, quién sabe dónde los están comercializando y no lo sabemos, seguramente esté sucediendo, que era lo que hablábamos en el otro slide. Entonces, pues no podríamos hablar de externalidades de red indirectas, por ahora es digamos como una estrategia dentro de todas las plataformas que tiene Facebook, con Facebook, Instagram, WhatsApp, y en algún momento seguramente, claro que lo monetizará, pero como sucede en todos estos temas de la nueva economía, duran muchísimos años tratando de primero hacer una gran masa de red,
como también haciendo un paralelo con telecomunicaciones suele suceder, que se invierte y se invierte y se invierte hasta llegar a grandes economías de escala, como ha sucedido en Colombia con los operadores móviles, y empiezan ya a tener utilidades en realidad muchos años después. Amazon duró 10 años dando pérdidas. Entonces uno dice, pero ¿dónde está el negocio? Pues es acumular y acumular como ese poder de tener la mayor cantidad de usuarios, que es el mercado de quién gana, ¿no? WeChat, por ejemplo, que sí tiene pues algunos servicios como WhatsApp, más otros adicionales, sí opera como una plataforma de dos lados porque tiene publicidad y pues tiene muchas formas más concretas o más tangibles de monetizar. Netflix, también al principio decíamos, pero esto intuitivamente sí pareciera una plataforma de dos lados, pero pues no, es como lineal. Digamos que Netflix es el que directamente decide qué va en su parrilla. Entonces, digamos, no es una plataforma así totalmente abierta, sino que Netflix mismo pues tiene unos presupuestos de inversión de $8.000 millones produciendo contenidos directamente. No como por ejemplo Uber, que pues no posee ni un carro, ¿no? Alguien decía, oiga, es una compañía ya valorada mucho más que Ford, Uber, y no tiene ni siquiera, no es propietaria de ningún carro. Airbnb tiene una valoración de mercado mucho mayor que Hilton hace años y no tiene ni una sola habitación. Skype pues también es un tema lineal, pues se paga por, digamos, cuando es telefonía más premium o de mejor calidad. Esta siguiente sí, YouTube, bueno, y la televisión tradicional y el internet sí cumplirían los criterios de plataforma de dos lados. Y como tratando de aportar en un análisis específico respecto a una plataforma, por ejemplo YouTube, no hay una transacción directa entre los grupos de usuarios. Hay dos mercados separados pero interrelacionados. Se puede hacer una prueba o se sugeriría de pronto una prueba de monopolista hipotético sobre el aumento de precios en cada lado, pero digamos aquí se dificulta porque pues hay una parte del mercado que digamos los usuarios ven videos, otros usuarios o los que quieren subir videos, los youtubers, pues no hay una transacción, entonces ahí se podría utilizar la alternativa de disminuir la calidad. ¿Qué pasa si se le quitan atributos a la plataforma? Si usted ya no puede subir tantos videos como youtuber, etcétera, como para poder identificar ese tipo de análisis. Pues también se sugieren, como en la literatura, métodos alternativos cualitativos y cuantitativos, análisis conjoint, ver los atributos. En el estudio de OTTs que les menciono que va a salir en los próximos días, pues hicimos una encuesta con el apoyo de Yanjas, aproximadamente 2.700 encuestas, pues preguntándole a la gente un poco, bueno, cuáles son los atributos, qué plataformas ve, y tratar de ver ese cord cutting, que es como el término que se usa en telecomunicaciones para ver cuánta gente sustituye definitivamente la televisión por suscripción por, digamos, Netflix, HBO, Go, en fin. Bueno, y utilizaciones de encuestas también. Esta es, digamos, como anticipando un poco al estudio que les menciono. La tenencia de televisores en Colombia es 97%, televisión por suscripción el 72% de los encuestados, TDT lo tiene apenas el 12-13% de los hogares. Estas cifras concuerdan con las que tiene la ANTV, que es una cifra bastante preocupante, pues porque llevamos años tratando de hacer el apagón. Y la TV aérea pues la ve el 13% de la población. Unos datos importantísimos son estos: el 17% de los hogares ya usa plataformas de pago. De ese 17%, el 15% usa Netflix. O sea, el total de los encuestados usa el 15% ve Netflix o es suscriptor y el 2% a HBO Go. Este es el tema importantísimo que como reguladores tenemos que mirar, y sería muy irresponsable dejar a un lado, decir no, pero como no es mi competencia no lo voy a mirar. No, el 3% de los hogares consultados ya hacen cord cutting, o sea, ya dejan la televisión por suscripción y dejan de pagar el servicio porque ven una alternativa en estas plataformas over the top, que no son operadores, de pronto empresas constituidas con oficina en Colombia, sino que tienen un servidor por allá en Irlanda o donde sea
que se ubique. Entonces es importantísimo. Por ahora consideramos pues que no va a tener un efecto sustitución, no es un problema en el corto plazo, pero es algo que tenemos que estar monitoreando porque este 3% va a ir creciendo seguramente mucho. Entonces este análisis lo vamos a estar haciendo todos los años, ya hicimos el primer análisis, ya vamos a comenzar con el siguiente para este año. El 42% de los hogares usa plataformas gratuitas, el 38% son suscriptores, digamos, usuarios permanentes de YouTube. Pues son unas cifras bastante altas. Y bueno, eso era como la intervención en esta parte. Muchísimas gracias a los dos. Está clarísimo entonces que un reto grandísimo para todos es poder definir estos mercados relevantes de alguna manera teniendo en cuenta estos mercados de dos lados y teniendo en cuenta la intervención del doctor Hernández, que igual estamos tratando de buscar metodologías o formas de determinar esos mercados relevantes para los casos en los que no existe precio y en ese orden de ideas no se pueden aplicar metodologías tradicionales como el monopolista hipotético, por ejemplo, o por lo menos no de la manera en la que estamos acostumbrados a implementarlo. También existe la posibilidad, o se ha dicho que existe la alternativa de tomar los datos como una forma de pago y que en ese orden de ideas pues esto podría ser también considerado como una forma de determinar estas metodologías, y esto me lleva al segundo tema del día de hoy que queríamos hablar, y es el tema de los datos personales. Como ustedes saben, este tema ha tenido mucha relevancia en mercados de dos lados actualmente, y un poco la pregunta es que analicemos por qué el tema de los datos personales, que pues para mi gusto no son solamente datos personales, sino datos en general, hacen que sea más difícil la lectura de estos mercados y cómo debemos analizarnos y decantarlos dentro de este marco de lo que venimos hablando. Les hago un contexto a las personas que no trabajan el día a día en temas de datos personales. El tema es que pues, muchas de esas plataformas a las que las personas acceden, pues les tienen que otorgar datos personales que no son más que datos que pueden tener la posibilidad de identificar a una persona. Y esos datos personales en conjunto con otros datos, y por eso hacía como esa precisión, hacen que se generen muchos efectos de red cuando esos datos se logran obtener de manera masiva, obviamente con ayuda de la inteligencia artificial y otras herramientas de estas firmas o empresas que lo utilizan para llevar a cabo un negocio. La pregunta es cómo debemos leer esos datos dentro de este tipo de mercados de dos lados, y porque esto genera también unos retos para las autoridades. Ahí, para complementar el punto es, adicionalmente hablando de datos en general, ¿dónde trazamos esa línea de lo que son datos? Pues una sociedad de información, precisamente la información es abundante, de muchos datos. ¿Cuáles son los datos relevantes? ¿Cómo los valoramos? ¿Y dónde está la línea que se distingue de lo que uno podría considerar secretos empresariales, que son las tradicionales bases de datos que hemos visto en varios casos de competencia, que son protegidos por los sistemas de propiedad intelectual? ¿Cómo hacemos para, digamos, empezar a trazar algunas líneas? ¿Qué experiencias has visto sobre esos temas? Lo primero que uno podría empezar a reconocer a propósito de las preguntas que se sugieren es que cuando estamos empezando a descubrir estos mercados de múltiples lados, de dos lados y múltiples lados en un entorno digital, empezamos a reconocer que los datos terminan siendo activos muy valiosos dentro de todo el proceso transaccional. Y lo decía en la primera parte de la intervención cuando me refería a que en muchos casos lo que aparentemente resultaría ser gratuito para el consumidor, en últimas él está aportando información muy valiosa para poder alimentar una serie de algoritmos que de una u otra manera empiezan a incidir en unas estrategias de comercialización en otros lados del mercado que el consumidor desconoce. Y yo creo que aquí pues ya se han mencionado, y el doctor Hernández ha mencionado algunos de los casos más sensibles que uno podría empezar a reconocer, en donde a través de, digamos, una búsqueda recurrente en distintos motores de búsqueda que uno pudiese mencionar, existe una regla de aprendizaje a partir de la información que los individuos están haciendo,
Existe un reporte de información clave en dónde se está realizando esa búsqueda, quién la está realizando. Se pueden empezar a combinar patrones de si efectivamente esa búsqueda desemboca en una compra efectiva, si no desemboca en esa compra efectiva, si sencillamente esto lo está haciendo para nutrir una red social o si realmente hay una materialización de una decisión de compra, etcétera, etcétera. Traíamos como ejemplo PageRank como uno de los algoritmos importantes que utiliza Google en esa lógica de inteligencia artificial, en donde PageRank lo único que está haciendo sistemáticamente es utilizando un cúmulo de información muy importante de todos los internautas que están utilizando ese motor de búsqueda para alimentar las diferentes redes que utilizan, los diferentes algoritmos que utiliza y de esa manera pues invitar a tomar una u otra decisión. Este caso es tan solo un ejemplo de muchos y uno podría entonces empezar a hablar de algo muy importante y es la definición dentro de este marco de datos sobre lo que significa poder de mercado. Tradicionalmente uno estaba muy interesado desde la lógica económica en pensar en índices de Lerner como simplemente esos markups relativos de precio por encima de costo como uno de los márgenes para poder hacer alguna cuantificación de, digamos, la situación de la empresa en términos relativos a su competencia. Pero sin duda alguna, en estos escenarios de múltiples lados, uno realmente, y lo digo desde la autoridad de competencia, debería empezar a entender las redes y cómo cada uno de esos agentes económicos está estratégicamente ubicado en la red. Y aquí traíamos un mensaje muy importante, y era que no solo es el más grande, como uno terminaría general y tradicionalmente calificando a un agente con poder de mercado, el que realmente tiene una incidencia sobre los resultados del proceso de interacción, sino el más importante dentro de la red. Y aquí simplemente intentábamos ilustrar cómo el centro de una red supremamente compleja puede estar incidiendo estratégicamente en los resultados de un proceso de asignación de recursos. Con lo cual, digamos, la conclusión desde la lógica de libre competencia es, pues hay que estudiar el caso, hay que entender las interacciones y una vez comprendidas esas interacciones, pues definitivamente mirar de qué manera se puede hacer una definición de un lente adecuado si se trata de avanzar en la tipificación de una posible conducta que pueda llegar a afectar la libre competencia o si de lo que se trata es de prever los efectos derivados de una posible integración empresarial cuando se trata de evaluar los riesgos potenciales derivados de ese proceso de integración. Entonces, un primer punto sin duda alguna es reconocer que los datos terminan siendo un activo muy importante en el proceso transaccional. Y un segundo elemento que es igualmente importante es reconocer que esos datos terminan siendo de una manera muy importante y de una manera crecientemente importante en todo el proceso transaccional. Y aquí simplemente traíamos un par de cifras que pueden llegar a ser un tanto chocantes. Decíamos, pues finalmente uno podría tomar dos fotografías, estos dos agentes, digamos, tomamos la cifra seguramente. No sé qué tan confiables sean, pero el ejercicio como tal me pareció muy simpático y era preguntarnos, los mismos autores que habían hecho el ejercicio en el año 2018 y en el año 2019, en 60 segundos en el mundo, en diferentes redes, cuánta información estaba siendo transada. Y fíjense ustedes cómo uno podría empezar a revisar cómo en el caso de Google, en el año 2018, en 60 segundos, se estaban realizando cerca de 3.7 millones de búsquedas. En el año 2019, 3.8. En Netflix, con las reservas que puede llegar a tener a la hora de analizarlo y entenderlo como un mercado de dos lados, horas vistas 266.694.444 de un periodo a otro. YouTube, 4.3 millones de videos vistos en 60 segundos, 4.5 millones de videos vistos en 60 segundos en el 2019. O sea que la información está siendo cada vez más importante y los flujos de información terminan siendo cada vez más relevantes para poder entender cuál es la dinámica dentro de estos mercados. Y la premisa fundamental con la cual uno debería empezar a abordar este problema, insisto, desde la lógica de competencia, es que estos temas de competencia empiezan a converger en un tema que está directamente relacionado
con los temas de datos personales. Y seguramente los esfuerzos que uno pueda realizar de un lado y de otro empiezan a ser muy importantes. Hace unos años, recuerdo cuando el doctor Byron estaba en la Superintendencia de Industria y Comercio, decíamos qué bueno tener un laboratorio forense, y un laboratorio forense que nos permitiera avanzar en la valoración de información digital que estaba siendo revisada y como resultado de las distintas visitas administrativas. Era un entorno ligeramente distinto al que tenemos hoy. Hoy seguramente los temas forenses, si bien son aún muy importantes, empezamos ya a preguntarnos qué bueno sería que dentro de ese laboratorio pudiésemos contar con un laboratorio de analítica. Un laboratorio de analítica capaz de entender los algoritmos. Ya no solo capturar una cantidad de información para revisar en dónde está la conducta anticompetitiva, dónde está la coordinación, dónde está el elemento que de una u otra manera pueda llegar a ser relevante en la tipificación de, por ejemplo, un acuerdo de voluntades, sino qué bueno sería poder entender cómo han sido creados estos distintos algoritmos y si existe una interdependencia o una interoperabilidad entre algoritmos que permitiesen reconocer que los procesos de formación de precios o los procesos de determinación de volúmenes a ofertar en distintos escenarios puedan llegar a ser resultado de un mecanismo concertado a través de la programación. Es decir, si desde la programación ya empezamos a entender lógicas que de una u otra manera pueden llegar a diseñarme mecanismos de coordinación, pues de una u otra manera creo que ahí hay un espacio muy interesante por revisar y de nuevo reconocer que estos datos en estos entornos de mercados de diferentes lados terminan siendo muy importantes. Y seguramente yo, digamos, a propósito de la pregunta que el doctor Ayalde le hacía al doctor Hernández sobre la neutralidad, yo volvería con mi ejemplo inicial y les decía de la discoteca y les decía del tarjetaviente y el establecimiento de comercio para reconocer que cuando uno está pensando en la no neutralidad es como si uno quisiera imaginarse un neumático y ese neumático estuviera completamente truncado en algunas zonas. En principio uno diría, si mi neumático que quiero inflar está perfectamente diseñado, pues no importa dónde yo ponga la válvula o le instale la válvula, el aire va a entrar y se va a irrigar de una manera equivalente. Si por el contrario yo tengo unos canales de obstrucción, pues va a importar en qué punto del neumático le estoy aplicando el aire. Esto para decirles que un incremento en precios en el valor a pagar de las mujeres que quieren entrar a la discoteca va a tener una incidencia completamente distinta del valor a pagar que podría llegar a estar dispuesto a pagar el hombre. E incluso, y eso lo discutíamos hace un par de días, en la discoteca podría estar dispuesta a generarle una invitación de bebidas a las mujeres, un precio negativo, para que efectivamente estén lo suficientemente atraídas para poder ir a esa discoteca y de esa manera poder incrementar el emparejamiento. Si el objetivo es maximizar emparejamientos y de esa forma poder generar algún tipo de renta precisamente por los mecanismos transaccionales, pues sin duda alguna la naturaleza del mercado de dos lados me llevaría a reconocer esa propiedad, la no neutralidad, como un mecanismo fundamental para poder entenderlo. Entonces, si yo no tengo externalidades, tanto de usuarios como de membresía como de uso, pues seguramente por más que me parezcan los múltiples lados, pues voy a tener que reconocer que los efectos me llevarían a tener que realizar un análisis convencional de cada una de las puntas utilizando las herramientas tradicionales. Si no, como muy bien lo señala el documento de la CRC, pues sería un motivo para empezar a implementar diferentes test del monopolista hipotético modificados teniendo en cuenta otras variables. Lo clave, creo yo, es reconocer que este tipo de mercados nos abre la posibilidad para poder empezar a entender cada uno de los casos y dimensionarlos para poder identificar adecuadamente el mercado, teniendo en cuenta el rol tan importante de los datos en este ejercicio, entendiendo, insisto, los datos como un activo muy importante. Bueno, nosotros desde el punto de vista de datos, pues no, la Comisión, digamos, no tiene competencias directas, tal como las tiene la SIC, pero sí
pues nos interesa más desde el punto de vista del esquema que se planteaba de, bueno, estas plataformas que en algún momento pueden empezar a ejercer presión competitiva sobre mercados tradicionales de telecomunicaciones, voz, datos, que es sobre los que tiene competencia directa la CRC, qué tanto podemos diferenciar, qué tanto es poder identificar qué parte de sus componentes de ingresos provienen de esos datos, que me parece en este momento absolutamente pues, complejo, como que no está definido. Llevamos muchos años en que la ley trata de decir, hombre, tiene que haber, la ley 1341 dijo, no puede haber precios predatorios, tiene que hacer separación contable con el fin, los operadores tienen que hacer separación contable con el fin de garantizar que no haya subsidios cruzados, empezó a como tipificar cosas la misma ley, no haya precios predatorios, no haya subsidios cruzados, y como que diciendo, y para curarnos en salud de esto, o para tratar de que esto no suceda, debe haber separación contable. Entonces, pues digamos que esa es como la herramienta que veo que por la que puede explorar el regulador, que ya pues la estamos empezando a implementar. Tenemos este proyecto de separación contable aplicado a los principales operadores pues más predominantes del mercado, no para todos, como para tratar de identificar eso, tratar de prevenir que no hayan unos subsidios cruzados y no puedan como generar estas potenciales o prevenir potenciales fallas de mercado. Pues tenemos, digamos, declarada dominancia, como todos saben, originalmente desde el 2009 en el operador Comcel en voz móvil, luego digamos en servicios móviles, y de ahí pueden o no desprenderse pues algunas, digamos, hay una declaración de dominancia y algunas sugerencias o propuestas de remedios que ha propuesto la CRC tradicionalmente. Entonces, ese es como el punto de vista que yo le vería, tratar de identificar, no sé, se me ocurre a través de un tema de estos de separación contable, oiga, ¿usted qué tanto está ingresando a través de los datos? Porque es absolutamente complejo de verlo, pues no lo vio el mundo entero en lo que estaba sucediendo con datos, digamos, el caso puntual de Facebook y con todas las plataformas, que esta información es valiosísima, todo el boom del Big Data, pues digamos que no es otra cosa que la evolución de capacidad de procesamiento de cada vez más toneladas y toneladas de información, y eso es lo que hace que el Big Data hoy pues sea digamos, ese miedo que hoy tenemos de pues esos beneficios que tiene el Big Data, que son innegables, pero también ese miedo de, oiga, pero también hay que ponerle límites, porque para qué puede ser también usado el Big Data con datos pues de todos los usuarios por ahí, y con esas capacidades masivas de usar los datos. Quisiera como tal vez adentrar en un punto que se me ocurre y estando en presencia, digamos, de los economistas, les ruego disculpas porque soy abogado, pero viendo la presentación de ahora que los datos son el nuevo oro, pues me acordé de esa famosa portada de Economist diciendo que los datos eran el nuevo petróleo. Y hay unas discusiones que se ha presentado, es el petróleo y el oro son bienes que son excluibles y rivales. ¿Cómo hace uno para extrapolar ese análisis a los datos? Para poder decir, ¿son o no son bienes excluibles? ¿Son o no bienes rivales? ¿Cómo podríamos aproximarnos en ese escenario? ¿O de qué datos estamos hablando? Pensando un poco en ese tema, ¿cómo lo podríamos ver? Es una muy buena pregunta, doctor Ayala. Y un poco para poner en contexto a todo el auditorio, cuando uno habla de exclusión y rivalidad, la primera vez que uno lo escucha, seguramente uno puede pensar que está haciendo alusión a conceptos casi equivalentes. Sin embargo, los economistas sistemáticamente tendemos a hacer una gran diferenciación entre uno y otro concepto. Hacemos alusión a exclusión cuando el acceso al bien o servicio sobre el cual estamos haciendo alusión tiene algún tipo de restricción. Y generalmente desde la lógica de mercado, esa restricción se explica por la presencia de un precio, de una tarifa para poder acceder a ese bien o servicio. Entonces, digamos, primer elemento, algo que es excluyente desde la lógica de mercado implica que tiene asociado un precio, un cargo para poder acceder a él. Mientras que la rivalidad está directamente asociada a la disponibilidad del recurso ante el uso que puede llegar a ser un agente dentro del mercado.
Entonces yo diré que no es rival si marginalmente hablando el consumo o el disfrute de ese bien o servicio no afecta la disponibilidad para el resto del colectivo que esté interesado en tomar la decisión de compra. Si ustedes observan, realmente nos empezamos a dar cuenta que aparentemente pareciera que no existiera ningún tipo de restricción sobre la exclusión y rivalidad de ese bien. Los economistas tendemos a definir a un bien público puro como aquellos bienes o servicios que cumplen esas dos condiciones simultáneamente, no ser excluyente y no ser rival. No obstante, cuando uno empieza a revisar lo que significa el ofrecimiento del dato que puede estar realizando el usuario a una plataforma, pues básicamente uno empieza a encontrar que eso que está revelando y esa información que está revelando seguramente tiene un costo de transacción. Y seguramente ese costo transaccional puede desincentivar a que el usuario esté sistemáticamente revelando esa información. Me explico muy rápidamente. Si yo estoy revelando una tarjeta de crédito, los datos de mi tarjeta de crédito en una plataforma para poder hacer transacciones, pues yo desde la lógica del consumidor pensaría que eficientemente, si ya lo di aquí, ¿por qué tengo que darlo sistemáticamente en otro tipo de escenarios? Eso significaría que, pues, en últimas, la toma de decisión de suministro de cierta información en un lado puede terminar generando la no disponibilidad para otros agentes del mercado, si efectivamente no se adoptan a largo plazo medidas. Y seguramente en esa dirección yo creo que ya hay muchas discusiones muy interesantes que se empiezan a abrir en torno a la portabilidad del dato entre diferentes plataformas para facilitar escenarios de competencia. Es decir, si yo ya revelé y tengo todo un portafolio de compra de bienes y servicios en una plataforma específica con todos mis datos, pues tal vez la gran pregunta es cómo hacer para que toda esa información y ese cúmulo de datos que yo ya he presentado fácilmente lo pueda llevar a otro lado si en algún momento tuviese la oportunidad de hacerlo. Y eso creo que abre una discusión muy interesante que seguramente el doctor Hernández nos podría aportar muchos más elementos sobre lo que significaría la portabilidad en este tipo de discusiones, ¿no? Un poco para reconocer que los dos elementos, exclusión y rivalidad, pues de una u otra forma pueden estar convirtiendo a algo que teóricamente pareciera un bien público en un bien privado, con las condiciones que estamos dando. La respuesta, costos de transacción en principio. Este tema que hemos hablado y un poco por lo que, siguiendo el documento de la CRC, en un momento también se menciona la posibilidad de que estos sean mercados de un solo ganador, que probablemente tenemos que también analizar escenarios de que podemos tener competencia en el mercado o por los mercados, porque pues claramente dependiendo de la aproximación metodológica que uno asuma, puede identificar que hay mercados lineales como Netflix, o pueden haber mercados de dos puntas, o hay que tener en cuenta los dos mercados y cómo estos se relacionan. Entonces, un poco en ese escenario, la primera pregunta es, ¿creen que sí podría haber escenarios donde haya competencia por el mercado o estamos en competencia en el mercado? Y si es, si es el primer escenario, entraríamos en los terrenos de analizar monopolios naturales, regulación del monopolio cuando la competencia no es posible, liberalización de estos mercados como se ha hecho, por ejemplo, en los casos de energía. ¿Cuáles serían de pronto esas aproximaciones que podríamos abordar? Entonces, si el doctor Herrera o Hernández nos quiere. Pues digamos que yo vería el tema como estos temas de la nueva economía son mercados disruptivos y mercados, digamos, que nos sorprenden a todos, es pura innovación, nadie se imagina cuál va a ser el próximo unicornio, que digamos Víctor mencionaba muy bien al principio de Rappi es el primer unicornio colombiano entre 11 latinoamericanos que hubo hasta hace un año, con inyección nueva de otros $1.000 millones del banco más grande financiador, que es el SoftBank de Japón. Entonces, pero digamos, son mercados absolutamente disruptivos que entran y como que nadie se lo espera. Digamos, puede que no sean ideas tan absolutamente innovadoras que uno ve en otros mercados. Por ejemplo, Rappi, pues
está en muchos países de Latinoamérica, pero tiene su parte similar de Globo en España y en otras latitudes, pues hay muchos, incluso en Latinoamérica también está domicilios.com, etcétera. Compiten incluso entre plataformas. Uno dice, bueno, pues todos son disruptivos, todos son innovadores, pero las ideas, digamos, están ahí, nadie de pronto se está copiando de nadie, pero son ideas que por la misma evolución pues ya están ahí. Falta que alguien con esa visión, también con muy buen liderazgo, muy buena visión de empresa, de negocio, pues logre acumular la mayor masa. Es casi como las redes también. ¿Y dónde está, digamos, haciendo un poco como el paralelo con las redes de telecomunicaciones, que es lo que más conocemos desde la CRC, que es lo que hace que un operador tomó más ventaja? Si en 1994 la ley pues las concesiones se dieron al tiempo, porque uno de esos caballos, por llamarlo así, empezó a correr más rápido. Sí, es casi lo mismo, porque uno empezó a acumular casi el 60% del mercado, el otro se quedó en el 30%. Empezaron al mismo tiempo, pareciera como lo mismo. Pues yo hago ese paralelo como con todo este tipo de plataformas innovadoras. Nadie les tiene que dar una concesión, son mercados, nacen en Silicon Valley, de pronto no inician con mucho capital, y aquí es donde ya viene, pues grandes ideas hay en todas partes, pero haciendo fila en Silicon Valley y en Wall Street, pues entran pocas. De pronto no son las más brillantes, pero ganan casi que por el mercado ahí sí de financiación. Rappi seguramente tiene una idea igualita a domicilios.com, pero los de Rappi lograron ingresar a ser unicornio porque los financieros de Wall Street le creyeron. Si le hubieran creído a domicilios.com, pues sería domicilios.com el Rappi. Entonces, ¿a quién vendió mejor esa idea de negocio o a quién le sonó más la campana? Pues en ese mundo que es el brazo, el músculo financiero, que es pues la financiación que se necesita para expandir. Nuevamente digo, o sea, la idea puede no ser tan brillante. También hemos visto digamos como de la evolución de Microsoft, hemos visto que no se inventaban de por sí nada, sino que tomaba como ideas del mercado. De hecho, ustedes ven los grandes conglomerados, Google, Facebook, etcétera, son muy activos, pero comprando empresas pequeñas. Y es increíble el movimiento. Uno como que cree, pero qué tipos tan innovadores, ¿cómo hacen para crecer tanto? Y resulta que son unas máquinas de ver qué están haciendo, y ya antes de que ya saben que se van a volver gigantes o que tienen una idea increíblemente ganadora, y que sobre todo hacen una sinergia con el negocio que ya tienen. Nadie les puede dar más dinero que el que les da la plataforma, que ya es enorme. Y por eso pues la Unión Europea, etcétera, pues todo el mundo tiene los ojos a Google, ya le han puesto sus multas por decir, oiga, está bien que sea innovador, que sea el líder, pero no puede ser uno solo, porque genera también impactos negativos en el mercado a largo plazo. Bueno, con respecto a este punto, yo creo que la autoridad de competencia ha venido reconociendo que esas dos dimensiones, competencia por el mercado y competencia en el mercado, terminan siendo elementos rectores muy importantes para poder entender muchas de las conductas anticompetitivas que uno podría, digamos, encontrar, pero a su vez la lógica misma de los mercados que uno debería anhelar. Y particularmente en el mercado de dos lados, y en de múltiples lados, uno podría reconocer que ante escenarios de innovación disruptiva, uno podría tener competencia por el mercado, quién es el que más tiene capacidad de innovar, pero a su vez, una vez ya están en el mercado, lo que uno empieza a ver es, por supuesto, unos fenómenos de réplica, comportamientos racionales de manada que uno podría tener sobre las formas de poder generar algún tipo de rivalidad ante diferentes plataformas que están surgiendo, y en últimas termina en el otro lado, y es entendiendo esa competencia que se da en el mercado. Yo creería que finalmente el reto de la autoridad de competencia está en moverse en esas dos dimensiones, reconociendo que esto va cambiando muy rápidamente, y tan rápidamente va cambiando que pues uno podría, y seguramente ustedes, algunos ya han visto esa animación que les habíamos traído para ilustrar qué es lo que está pasando en materia
de competencia, y simplemente, si bien es un video como de 7 minutos, lo quisimos recortar para ver los últimos 3 minutos de competencia entre las marcas, 15 marcas más importantes, y entender un poco la dinámica de lo que ha pasado en los últimos años. Es un video que espero poder narrar muy rápidamente. Observen Coca-Cola, Microsoft, IBM, General Electric, Nokia. Estamos en el año 2007. En el año 2008 finales va a aparecer un nuevo agente del mercado importante. Déjenme ver, aquí está Google. Y miren la velocidad en la cual Google empieza a ubicarse, posicionándose dentro de las marcas de mejor ranking en el mundo, ¿no? En pocos momentos aparecerá ya dentro del top 15 Apple, y si ustedes lo revisan, vamos a ver, y miren cómo Microsoft e IBM se posicionan. Google sigue subiendo. Vamos en el 2010, ¿cierto? Y ahorita veremos la aparición de Apple y de Amazon. Coca-Cola empieza a perder, a desacelerarse su liderazgo en términos relativos al segundo y al tercero más grande. Apple aparece en el 2011 y miren la velocidad en la cual empieza a ubicarse muy rápidamente dentro del reconocimiento marcario. Miren cuán rápido sube, y en el entretanto miren lo que está pasando entre Microsoft y Google. 2012, Apple sube muy rápidamente. En el 2012 Google pasa a Microsoft y miren la velocidad de Apple superando a Microsoft. Apple sube rapidísimo, pasa con facilidad a Google, y en el 2013 Coca-Cola deja de ser el top de referencia de marca. Apple se empieza a ubicar, Google, y los últimos años que vamos a ver ahorita, lo que vamos a empezar a ver es una brecha gigantesca entre Apple y Google frente al resto de agentes de mercado, con un elemento adicional. Lo había anunciado hace años antes, creía que Amazon, aquí está, en el año 2014, y miren la velocidad como se empieza a ubicar también Amazon en este contexto. Microsoft tiene una época un tanto compleja en el año 2014, vamos a ver en un momento el cambio que va a tener, pero revisen muy cuidadosamente lo que está pasando con Amazon y la brecha que empieza a existir entre Apple y Google frente al resto de marcas del top 15. Amazon empieza a subir, Microsoft empieza a recuperarse, y ya en este último minuto y medio que nos queda, pues seguramente vamos a mirar qué es lo que está pasando. Miren la brecha que se está generando, miren el crecimiento de Microsoft de nuevo alcanzando a Coca-Cola y ubicándose en el siguiente puesto, y miren la velocidad en la cual Amazon sube. Miren Facebook, y creo que estamos ya a punto de finalizar 2018. Miren a Amazon. Miren a Amazon. Y finalmente se cierra el 2018 con una disposición de esa manera: Apple, Google, Amazon y Microsoft. A propósito de lo que está pasando en materia de competencia. Luego, cuando uno se pregunta si la competencia es por el mercado o en el mercado, yo creo que uno debería reconocer que uno tiene en una primera etapa innovaciones disruptivas, pero seguidas por agentes que seguramente imitan, planean, optimizan sus algoritmos, desarrollan nuevas oportunidades, y de una u otra manera, pues intertemporalmente, lo que uno termina viendo es una competencia dentro del mercado. Así que creería que el reto de la autoridad de competencia a la hora de entender estos sectores digitales involucra o implica necesariamente esa doble dimensión de competencia. El análisis de la competencia por el mercado en el mercado. También hay otra aproximación, y es la pregunta de si estos son juegos de suma cero, y es si podemos hablar en estos mercados si realmente hay una competencia uno a uno, o como nos explicaba el doctor Hernández, si ese cord cutting cómo está afectando
esos niveles de juegos de suma cero, hasta donde nos puede explicar sin adelantarse al documento que se va a publicar, pero si nos pudiéramos un poco ampliar de esos temas. Sí, pues digamos que dado el escenario de hoy, pues sí quise como anticipar o traer esa chiva digamos, de ese 3%, pero hay otras informaciones que pues digamos que no se comprueban, unas hipótesis que creímos que se iban a comprobar, como asociaciones entre si hay más consumo el valor del terminal móvil por el hecho de ser o no usuario de ciertas aplicaciones, pagas o no pagas de OTTs, y vimos como ciertas correlaciones que puede haber, ciertas asociaciones intuitivas, pero hay otras que nos sorprendieron que no había como tanta correlación entre estas variables. Entre otras cosas porque se ha masificado muchísimo y lo van a poder ver en ese estudio, y nos llamó mucho la atención todos los niveles de estrato. O sea, se ha masificado tanto ya la tecnología, y pues digamos hay 120% de penetración móvil. Obviamente todavía hay un porcentaje de estratos bajos, sobre todo estrato 1, y hogares sin estratificación que todavía falta penetrar, pero pues digamos ya el nivel adquisitivo de ellas pues es mucho más difícil. Toca con propuestas como puntos Vive Digital, kioscos digitales, en fin, temas más de compartición o más de acceso a una zona más comunitaria, pero vemos que hay una masificación muy alta y una utilización muy grande entonces también de WhatsApp, pues comunicaciones básicas para cualquiera que tiene un equipo incluso pues muy básico. Ya pues la época de las flechas en que no servían para casi nada, ya pues uno ve a toda la población casi con la posibilidad de estar conectados permanentemente, y hay unos planes de datos muy económicos. Bueno, entonces, tal vez pasando a la siguiente pregunta, ya que es una pequeña introducción, en el mundo se viene discutiendo el derecho a la portabilidad de los datos, y es el derecho que tenemos o que tendríamos las personas a solicitar que toda la información que yo he aportado a una empresa a lo largo de los años, pues fuera procesada, almacenada, identificada, catalogada, de forma tal que yo pudiera solicitarle que se transfiriera todo ese paquete de información o de mis datos a otra empresa. Y también se ha hablado del derecho de la interoperabilidad de los datos, y es claramente en la medida en que, por la innovación disruptiva que nos explicaban ustedes, por lo único que son estos algoritmos, pues el resultado que producen es muy diferente. Entonces, ¿cómo podemos hacer que se parezcan digamos, el lenguaje en que se hablan estas empresas? Y ahí, pues, una de las inquietudes que ha surgido es cuál sería el costo-beneficio de implementar esto, pues porque en los métodos tradicionales de regulación existen obligaciones de acceso, de uso e interconexión, pero digamos que estamos hablando de que, si bien hoy en día estas empresas son la minoría y estos han sido, pues, vamos cabalgando rápidamente hacia una transformación digital de todas las empresas. Y no va a ser raro el uso de datos o algoritmos en unas industrias muy tradicionales. Se me incluye, por ejemplo, para perfeccionar la minería, para limitar el impacto ambiental en la forma como se hace la exploración, o podemos pensarlo en otro tipo de industrias manufactureras, donde digamos se puede limitar el desperdicio en algunas materias primas y planificar. Entonces, un poco que miráramos si realmente conviene o no conviene tener esto, cuáles son los efectos procompetitivos, pueden existir efectos anticompetitivos, y el costo-beneficio de este tipo de medidas. Para un poquito mirar hablando del tema de portabilidad de datos e interoperabilidad, ¿cómo nos imaginamos ese escenario en 5, 10, 15, 20 años? ¿O cómo lo han visto ustedes en esas aproximaciones? Bueno, lo primero seguramente es reconocer que cualquier desarrollo tecnológico que de una u otra manera esté
pensado en generar eficiencias, pues deberá ser, digamos, dentro de la lógica de mercado algo destacable a estudiar, a entender y a revisar con, digamos, todo el detenimiento para verificar, digamos, como sus bondades y las limitaciones que puede llegar a tener esto. Y aquí simplemente haciendo alusión a los 3 propósitos generales del régimen de libre competencia consagrados en la ley 1340 del bienestar de los consumidores, la eficiencia económica y la libre participación de las empresas en el mercado, lo que uno diría es que la interoperabilidad pues, resultaría o parecería ser un tema que tiene un componente de eficiencia muy importante, pero a su vez, a propósito de lo que había ya mencionado, la interoperabilidad abre también un debate muy interesante para poder entender hasta dónde va la interoperabilidad y hasta dónde va el uso masificado de datos de los usuarios que pueden estar migrando de uno a otra plataforma o de uno a otro programa a través de mecanismos frente a los cuales el usuario pierde total control y seguramente se podrían llegar incluso a ver mecanismos de apalancamiento de unos agentes a otros, reconociendo, como lo hemos venido diciendo, que los datos terminan siendo unos activos muy valiosos dentro de todo este proceso. Es decir, ante la pregunta de qué tan importante termina siendo la interoperabilidad, uno diría muy buena siempre y cuando genere eficiencias, pero no vaya en detrimento de los principios básicos del funcionamiento del libre mercado desde la óptica de competencia. Y por supuesto, desde la lógica de la portabilidad, como también ya lo dije, pues termina siendo muy interesante que de una u otra manera esos costos de transacción frente a los cuales terminábamos reconociendo que existía una condición de rivalidad y exclusión en el uso de datos por los altos costos de transacción. Si la portabilidad lo que en últimas termina generando a largo plazo es una reducción de costos transaccionales, pues uno diría, pues podría llegar a ser incluso pensado como un factor a futuro que pueda llegar a incentivar la competencia. Eso, por supuesto, tiene un desarrollo, eso, por supuesto, tiene un tiempo, tiene una transición y pues no será la autoridad de competencia la primera en salir a decir es que debe existir portabilidad en materia de datos. Pero si efectivamente le preguntaran a la autoridad de competencia cómo percibe la portabilidad en el largo plazo cuando se pueda implementar, seguramente uno dirá es una oportunidad para poder generar unas dinámicas de competencia muy interesantes, toda vez que, como nos sucedió seguramente ya, y tenemos evidencia muy palpable en uno de los sectores más sensibles como el de telecomunicaciones del servicio móvil, pues uno lo que podría empezar a reconocer es que son elementos que le permiten al usuario sustituir más fácilmente y por ende le generan unas exigencias mayores en materia de calidad a los oferentes del bien o servicio para que logren cautivar y conquistar a ese usuario que siempre tendrá la posibilidad de portarse a otro lado. No por azar, dentro de la historia de las decisiones en materia de libre competencia, hoy sigue siendo una decisión histórica la multa más alta impuesta a un agente en el mercado, justamente en ese sector de telecomunicaciones, por precisamente haber generado una restricción o unas restricciones en materia de libre competencia, en materia de portabilidad. Así que, pues, creería yo que interoperabilidad, magnífico, pero con todo el cuidado de que no se vaya a vulnerar el régimen de libre competencia. Portabilidad a largo plazo, qué bueno que exista para poder generar unas dinámicas procompetitivas cada vez más grandes en estos sectores. Sí, digamos que desde el punto de vista del regulador, pues, y digamos uno de los temas más importantes desde el origen pues, de todos los reguladores y desde que hay más de una red, lo importante es que compitan estas redes y se ve desde el principio la importancia de que para que alguien no se vuelva pues demasiado grande o que abarque absolutamente todas las, pues, digamos ese efecto club que pues que tanto ha hecho carrera y que se ha trabajado bastante en Colombia en el sector de telecomunicaciones, que un solo operador termine abarcando todo por estos fenómenos de economías de red. La interoperabilidad empieza a ser un factor muy importante porque si pues digamos no se obliga a interoperar las redes, digamos con los límites que también obviamente menciona el doctor Herrera, pues puede haber ese incentivo a que una sola de las redes termine abarcando todo
y dejando a los usuarios con de pronto una sola posibilidad en el mercado. Entonces, sí es muy natural para los reguladores, por lo menos de telecomunicaciones, estar hablando permanentemente, y pues ya es casi que pues un paisaje para nosotros de estar estableciendo estándares, que las redes deben ser interoperables y pues que tiene que haber, digamos, todo ese régimen de interconexión que Víctor conoce también perfectamente, el doctor Miranda. Y pues las redes desde el origen tienen que interconectarse en todas las jurisdicciones, todas las regulaciones de telecomunicaciones del mundo. Es como la naturaleza, como los basics de la regulación de telecomunicaciones, y la interoperabilidad va como en la misma línea. Si hay un solo operador que va empezando a tener, digamos, preponderancia o dominancia, y resulta que el pequeño no puede ni siquiera interconectarse, pues eso, pues hay que unirse obviamente a la red más grande. O sea, no, ¿qué otra opción tiene el usuario para llamar personas y que lo llame y lo contacten a él si no está en la red más grande? Entonces, si no se ponen esas reglas de interconexión, pues ya de hace mucho tiempo, y de interoperabilidad, pues esto no, digamos, no se podría dar. Tal vez hay un tema de las preocupaciones que han surgido con el de la portabilidad de datos, es que se podría sugerir que eso podría tener, como dicen los norteamericanos, un chilling effect on competition, y es que de alguna manera estamos desalineando los incentivos, los intereses, porque más allá de prohibir el abuso de la posición dominante y no la posición dominante, o de ser el caballo ganador, o de uno saber que si uno se esfuerza va a obtener una retribución, ¿cómo hacemos para ponderar entonces todos estos intereses? Porque de alguna manera lo que se dice es, incluso estamos atacando como esos fundamentos de los sistemas de propiedad industrial, de proteger lo que estas empresas han logrado con sus bases de datos, obligarlas a compartirlas, o realmente será que no les estamos quitando fuerza competitiva, sino que es que estamos ampliando los mercados. ¿Cómo se analizaría, digamos, esa crítica que se genera un poco sobre esto en los escenarios que se ha venido discutiendo? Bueno, pues es un muy buen punto, doctor Ayalde. Yo creo que desde la lógica de libre competencia, lo que uno diría es que las opciones que puede llegar a tener el consumidor para elegir, en principio no deberían ir en detrimento de los incentivos para que progresivamente se estimule la innovación y desarrollo de las redes. Si las plataformas realmente quieren conquistar a los usuarios, pues seguramente ante un escenario de portabilidad, obviamente su estándar va a ser mucho mayor de cuáles son los valores agregados que pueden ofrecer, y a largo plazo eso podría estar estimulando la competencia. Si bien en el corto plazo este mecanismo puede percibirse como un esquema que pueda llegar a desincentivar a la gente en el mercado, pues seguramente si uno lo mira en un escenario de largo plazo, lo único que uno estaría diciendo es, pues qué bueno es que el usuario tenga la posibilidad de sustituir fácilmente, reducir los costos de transacción, bajo el compromiso de pues, que los proveedores de esos servicios hagan todos sus esfuerzos para realmente cautivar y mantener a sus agentes dentro del mercado. Cuando originalmente se hablaba de portabilidad en los temas de telecomunicaciones móviles, e incluso cuando se ha hablado de portabilidad en temas de telecomunicaciones fijas, pues la reacción natural de quien ha estado sin esa opción, siendo un proveedor del bien o servicio, pues naturalmente será, pues yo prefiero estar como estoy a enfrentarme a un escenario de incertidumbre sobre mi demanda. Pero también, una vez están sobre ese escenario, pues saben que tienen un reto mucho más grande frente al usuario, porque tienen que conquistarlo y realmente a través de la calidad del bien o servicio garantizar que él pueda permanecer. Y esa calidad, en últimas, va a traducirse en unos esfuerzos superiores en materia de innovación y desarrollo. Esa sería, digamos, como la posición desde la lógica de quien estaría hablando de competencia dinámicamente. Y pues agregaría de pronto que sí, digamos, estos temas de portabilidad también dan cuenta de quién es el operador más dinámico. Nosotros
en los últimos años hemos recibido como solicitudes, pues es público que, digamos, de las comunicaciones que nos han enviado, uno de los operadores que más quiere que haya portabilidad fija es el operador Claro. Entonces uno dice, bueno, ahí también como en esa dinámica de mercado uno sabe, el que tiene interés en que haya portabilidad numérica, pues es el que tiene como más voracidad en ese mercado y el que más quiere dinamizar. ¿Por qué los otros no están diciendo, no, archivemos el estudio o no, por ahora no necesitamos portabilidad? Sí, pues es evidente que al menos suma y no resta. ¿Quién se le ocurre que la portabilidad no, digamos, puede que no sea la panacea, jamás va a cambiar las posiciones en un mercado, pero algo ayuda? O por lo menos visto de manera contraria, pues por lo menos no es una traba para que el usuario se cambie, que es, digamos, lo que ya pasó en móviles, que incluso tenemos un proyecto este año que es 3 días el tope de cambiarse de un operador. En su momento, digamos, podía ser unos niveles estándar, pero ya se está hablando que en muchas latitudes vemos que es un día y hay otros países que es casi que automático. O sea, ya 3 días empieza a haber demasiado tiempo. 3 días para que me cambien un número. Entonces sí, bueno, pues la portabilidad fue hace ya bastantes años, entonces ya tenemos un proyecto regulatorio en el que vamos a explorar a ver si podemos llegar a llevar a unos tiempos mejores. En cuanto al tema de datos, pues sí, lo mismo, digamos, la directiva europea dice, oiga, usted puede pedir esos datos, necesito obviamente saber para qué los están usando y necesito también poder tener el derecho de llevármelos para donde yo quiera. Y sí, que exista, no sé, si llegaremos a portabilidad, interoperabilidad, seguramente, si en algún momento ya logramos identificar ese petróleo que decía la portada de la revista, pero lo podamos medir de una mejor manera, porque por ahora es como que un monstruo que se viene, y todo este Big Data que ya nos empieza a asustar un poco, todas las posibilidades que pueden hacer con nuestros datos que ni siquiera sabemos dónde están. Y era uno de los temas que veíamos también, no puede ser una barrera, nos está generando tanto miedo el uso de nuestros datos. Hicimos un análisis, un estudio de comercio electrónico ya hace un par de años, y la barrera más grande de los colombianos y en otros países es, la gente le da mucho miedo poner sus datos en cualquier plataforma. Hoy en día somos bastante desconfiados en que se utilicen obviamente nuestros datos en todo tipo de plataformas, en fin. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, muchas. Más abusando preguntas. el tiempo de los presentes y de los demás, pero que estamos ahí con 2 personas muy importantes que han estudiado el tema, pues abrimos el espacio para preguntas. Entonces no sé quién quisiera empezar, o si alguien tiene alguna pregunta o inquietud. Bueno, muchas gracias pues a los dos por esas reflexiones. Yo creo que simplemente para concentrarme al punto, y es cuando mostraban cuál era el conjunto de compañías que más habían crecido, nos encontramos que pues todas igual norteamericanas, con una visión de derecho a la competencia menos intervencionista. Y lo que vemos es donde se ha fallado a través de esos criterios de intervención, que es sobre todo Microsoft, diría uno, que es interoperabilidad en Microsoft. En la Unión Europea, cuando se falló en Estados Unidos, fue 2001 para buscadores, y ya Microsoft ni siquiera está en ese mercado, pues fue relevante en ese mercado. Entonces lo que vemos es que al final en estos mercados lo que cuenta es la innovación, es decir, las autoridades de competencia tienen, parece ser un poco márgenes de controlar el mercado hacia el futuro, más bien los daños que pueden generar una compañía de estas son permanentes, no hay mucho más, y creo que la tarea es casi de bola de cristal es de los reguladores. Es decir, el regulador en este caso es excesivamente fundamental para diseñar el mercado que quiera tener. Si quiere tener un mercado de muchos participantes, pues al fin y al cabo tiene que restringir algún grado la tecnología o los niveles de innovación, pero si hay mucha libertad en la innovación, lo que nos muestra es eso, es unas grandes empresas al final quedándose con el mercado, y el daño que hacen en competencia es irrecuperable si lo hacen, no se puede entender si existe, pero el punto es que la autoridad de competencia sí tiene un marco muy difícil de actuación, porque es muy expuesto en mercados tecnológicos, muy expuesto. Esa era como mi reflexión. ¿Una reflexión? Bueno, pues muchas gracias a nuestros invitados y a todos ustedes por estar acá
acompañándonos. Queda el video, quedan las memorias y como les estábamos diciendo un poco, este es como el inicio del proyecto del Comité de Economía Digital, de abrir la puerta y generar una serie de espacios con las autoridades para tener unos diálogos sobre estos asuntos, sobre cómo estamos viendo los temas. Entonces, los que nos quieran acompañar al comité, a la asociación, bienvenidos. Estimamos hacer unas 3 o 4 reuniones, no mesa redonda de este estilo, sino unas reuniones cerradas para continuar debatiendo estos temas, pues a partir de las preguntas que desarrollamos hoy. Le agradezco mucho al doctor Hernández y a la comisión por acompañarnos, al doctor Herrera y a la Superintendencia de Industria y Comercio por acompañarnos, a Baker y Mackenzie por habernos acogido en esta oportunidad y prestarnos el escenario, y a ustedes por haber venido. Si quedaron con muchas preguntas y dudas, pues guárdenlas, nos las envían y seguramente pues podremos tener más reuniones y discusiones sobre el tema. Muchas gracias.